Lección 7. El guión largo. Lee con atención. En relación con las partes de automóvil a que hace usted referencia, de las cuales no hemos recibido ninguna queja anterior, me permito informar a ustedes que, por lo cual rogamos a usted acudir a nuestras oficinas con la señorita Judith Benavides, persona capacitada en este tipo de asuntos, con el objeto de que este problema reciba solución inmediata. Buenas tardes, señorita. ¿El departamento de quejas? Buenas tardes. Por ese pasillo, la segunda puerta a la derecha. Muchas gracias. Ya en páginas anteriores habíamos visto que es frecuente utilizar guiones largos para intercalar oraciones incidentales. En los ejemplos anteriores has podido observar el uso de estos signos. Habrás advertido también otro uso del guión largo. En los diálogos, señala la intervención de cada interlocutor. Usamos el guión largo para separar elementos incidentales que se intercalan en una oración, para señalar en los diálogos la intervención de cada interlocutor. Atención. Cuando después del guión largo se necesita un signo de puntuación, este se coloca después del guión. Así, guión largo, 2 puntos. Guión largo, punto. Guión largo, punto y coma. Agrega los guiones que se han omitido en el siguiente texto. Tienes que poner 6 guiones. Personalidad dividida. Tengo razones fundadas, doctor, dijo el hombre de impoluto traje blanco, pacientemente recostado en el diván del psiquiatra, para suponer que padezco de una personalidad dividida. El psiquiatra anotó en su libretita que, tentativamente, desechaba la presencia de una esquizofrenia. En general, una persona afectada de tal dolencia evita la consulta con el médico. La consulta duró casi 2 horas. Hubo preguntas cortas y respuestas largas. Aparentemente más tranquilo, el hombre se despidió del psiquiatra, pagó a una secretaria el valor de la consulta y ganó la puerta. En la calle, vestido de negro riguroso, le esperaba otro hombre. ¿Lo confirmaste?, preguntó el hombre de negro. No sé, fue la respuesta del hombre de blanco. Luego se fundieron en un solo individuo, enfundado en un traje gris. Álvaro Menéndez Leal. En el libro de la imaginación. Personalidad dividida. Tengo razones fundadas, doctor, dijo el hombre de impoluto traje blanco, pacientemente recostado en el diván del psiquiatra, para suponer que padezco de una personalidad dividida. El psiquiatra anotó en su libretita que, tentativamente, desechaba la presencia de una esquizofrenia. En general, una persona afectada de tal dolencia evita la consulta con el médico. La consulta duró casi 2 horas. Hubo preguntas cortas y respuestas largas. Aparentemente más tranquilo, el hombre se despidió del psiquiatra, pagó a una secretaria el valor de la consulta y ganó la puerta. En la calle, vestido de negro riguroso, le esperaba otro hombre. ¿Lo confirmaste?, preguntó el hombre de negro. No sé, fue la respuesta del hombre de blanco. Luego se fundieron en un solo individuo, enfundado en un traje gris. El guión. El guión, como vimos ya al principio de este curso, sirve para dividir las palabras cuando no caben al final de un renglón. Recuerda, los diptongos y triptongos nunca se dividen. Dividen sílabas. Devuelto. Cientos. Amado. Adecuado. Cuadro. Maullar. Coincide. Herencia. Tampoco se separan al final de un renglón las letras doble R, doble L y Ch. Dividen sílabas. Cachorro. Chinchorro. Arroz. Cállate. Callejón. Agarrado. Usamos también guión en las palabras compuestas cuando están formadas por elementos que se oponen o contrastan. Si esto no sucede, las compuestas forman una sola palabra. Latinoamericano. Franco-canadiense. Teórico-práctico. Los puntos suspensivos. Lee cuidadosamente. Hipótesis. La gripe es una enfermedad peligrosa. Yo conocí una niña en Nochebuena, quien soportó la enfermedad sin quejarse. Le subió la fiebre hasta más allá de lo inconmensurable. Ardió su cuerpo, su ropa, la cama, la recámara, la casa, una manzana entera, su barrio, la ciudad. Las llamas se extendieron a todo el universo que entonces empezó a tornarse como le conocemos hoy. Leopoldo Borrás. En el libro de la imaginación. Los nuevos hermanos siameses. Era una mujer que tuvo 2 hijos gemelos unidos a lo largo de todo el costado. No podrán vivir, dijo el doctor.
No podrán vivir, dijo otro, quedando desahuciados los nuevos hermanos siameses. Sin embargo, un hombre con fantasía y suficiencia, que se enteró del caso, dijo, podrán vivir. Pero es menester que no se amen, sino que, por el contrario, se odien, se detesten. Y dedicándose a la tarea de curarlos, les enseñó la envidia, el odio, el rencor, los celos, soplando al oído del uno y del otro las más calumniosas razones contra el uno y contra el otro, y así el corazón se fue repartiendo en dos corazones, y un día un sencillo tirón los desgajó y los hizo vivir muchos años separados. Oscar Wilde. En el libro de la imaginación. Ya habrás observado en los textos anteriores que usamos los puntos suspensivos para dejar incompleto en suspenso lo que se dice. Esto es, los empleamos para expresar duda, temor, incertidumbre. Tienen otros usos. Observa. ¿Por qué te llevas los lápices y el papel de tu hermano? Ay, no importa. Ojos que no ven. ¿Qué compraste? Papas, cebollas, limones. Todo lo necesario. Usamos puntos suspensivos para dejar incompleto en suspenso lo que decimos. También para indicar que el oyente ya sabe lo que sigue. Esto es frecuente con los dichos y refranes. Los empleamos también con una numeración en lugar de etcétera, así sucesivamente. Agrega los puntos suspensivos que se han suprimido. Tienes que poner 4 puntos suspensivos. A ustedes, señores militares, y a ustedes de la escuadra de fusilamiento suplico, en nombre de mis compañeros, que no nos apunten a la cabeza, aquí están nuestros cuerpos, y se abrió la levita. Fueron años muy duros aquellos, pero me siento orgulloso de haber tenido la oportunidad de, con las armas en la mano, defender a mi patria en días tan difíciles. Dejé el ejército en 1904, cuando el general Bernardo Reyes era ministro de guerra, ya estaba cansado y enfermo. Tienes que poner 7 puntos suspensivos. Por eso agradecemos la supervivencia de esos mexicanos geniales que se ganan la vida vendiendo esperanzas, sueños, billetes de lotería. El cero, que llama dinero, juéguesela ahora, estoy en mi día de suerte, y le convido, se va a arrepentir por no hacerme caso, aquí está el que buscaba un cachito y el viajecito a Europa, patrona, aunque no me lleve. Y siguen alegremente ofreciendo optimismo, esperanzas, sueños. Fragmento de la vida íntima del sargento de la Rosa y de juéguesela, patroncita. En personajes de mi ciudad. A ustedes, señores militares, y a ustedes de la escuadra de fusilamiento suplico, en nombre de mis compañeros, que no nos apunten a la cabeza. Aquí están nuestros cuerpos. Y se abrió la levita. Fueron años muy duros aquellos, pero me siento orgulloso de haber tenido la oportunidad de, con las armas en la mano, defender a mi patria en días tan difíciles. Dejé el ejército en 1904, cuando el general Bernardo Reyes era ministro de guerra. Ya estaba cansado y enfermo. Por eso agradecemos la supervivencia de esos mexicanos geniales que se ganan la vida vendiendo esperanzas, sueños, billetes de lotería. El cero, que llama dinero. Juéguesela. Ahora estoy en mi día de suerte y le convido. Se va a arrepentir por no hacerme caso. Aquí está el que buscaba. Un cachito y el viajecito a Europa, patrona. Aunque no me lleve. Y siguen alegremente ofreciendo optimismo, esperanzas, sueños. Los signos de interrogación. Lea atentamente. Cero en geometría. Henry miró el reloj. 2 de la madrugada. Cerró el libro con desesperación. Seguramente que mañana sería reprobado. Entre más quería hundirse en la geometría, menos le entendía. 2 fracasos ya, y sin duda iba a perder un año. Solo un milagro podría salvarlo. Se levantó. ¿Un milagro? ¿Y por qué no? Siempre se había interesado en la magia. Tenía libros. Había encontrado instrucciones sencillísimas para llamar a los demonios y someterlos a su voluntad. Nunca había hecho la prueba. Era el momento, ahora o nunca. Sacó del estante el mejor libro sobre magia negra. Era fácil. Algunas fórmulas. Ponerse el abrigo en un pentágono. El demonio llega. No puede nada contra uno, y se obtiene lo que se quiera. Probemos. Movió los muebles hacia la pared, dejando el suelo limpio. Después dibujó sobre el piso, con un gis, el pentágono protector. Y después, pronunció las palabras cabalísticas.
El demonio era horrible de verdad, pero Henry hizo acopio de valor y se dispuso a dictar su voluntad. Siempre he tenido cero en geometría, empezó. ¿A quién se lo dices? Contestó el demonio con burla. Y saltó las líneas del hexágono para devorar a Henry, que el muy idiota había dibujado en lugar de un pentágono. Frederick Brown. En el libro de la imaginación. Observa en el texto que acabas de leer el uso de los signos de interrogación. Entre ellos se encierra una oración interrogativa o una parte de la oración que es objeto de pregunta. Usamos los signos de interrogación con oraciones o palabras de carácter interrogativo. Si lo que va entre signos de interrogación es una oración completa, tanto la interrogativa como la oración que le sigue se escriben con mayúscula. ¿No lo conoces? Yo estaba seguro de que sí. Si la interrogativa es la segunda parte de la oración, empieza con minúscula y, a veces, va precedida de una coma. Pero, ¿no lo conocías? ¿Pero no lo conocías? Ya te lo habían presentado, ¿verdad? Sí, por el contrario, la interrogativa tiene una continuación, esta se escribe con mayúscula. ¿No lo conocías? Le preguntaron todos. Observa, ¿vino tu querido amigo Octavio? Un signo de interrogación entre paréntesis denota duda. Puede tener un sentido irónico. Los signos de admiración se usan igual que los de interrogación, pero con oraciones exclamativas. ¡Qué barbaridad! Nunca me lo hubiera imaginado. Las interjecciones suelen usarse entre signos de admiración. ¡Ay! ¡Qué tremendo! Ah, no lo sabía. Cuando usamos un solo signo de admiración entre paréntesis, queremos expresar asombro, incredulidad. Marta dijo que ella era muy puntual. Naturalmente, todos nos reímos. Agrega los signos de admiración e interrogación que se han suprimido en los siguientes textos. Tienes que poner 5 signos de admiración, un signo de interrogación. Otra vez el cuervo y la zorra. El cuervo, subido a un árbol, estaba no con un queso según dice la fábula clásica, sí con un sangriento pedazo de carne en el corvo pico. Llegó el zorro. El olor lo hizo levantar la cabeza, vio al cuervo banqueteándose, y rompió a hablar. Oh hermoso cuervo, qué plumaje el tuyo, qué lustre no cantas. Cuervo, si tu voz es tan bella como tu reluciente plumaje, serás el más magnífico de los pájaros. Canta, hermoso cuervo. El cuervo se apresuró a tragar la carne, y dijo al zorro. He leído a La Fontaine. Álvaro Yunque. En el libro de la imaginación. Otra vez el cuervo y la zorra. El cuervo, subido a un árbol, estaba no con un queso según dice la fábula clásica, sí con un sangriento pedazo de carne en el corvo pico. Llegó el zorro. El olor lo hizo levantar la cabeza, vio al cuervo banqueteándose, y rompió a hablar. Oh hermoso cuervo, qué plumaje el tuyo, qué lustre. ¿No cantas, cuervo? Si tu voz es tan bella como tu reluciente plumaje, serás el más magnífico de los pájaros. Canta, hermoso cuervo. El cuervo se apresuró a tragar la carne, y dijo al zorro. He leído a La Fontaine. Tienes que poner 3 signos de admiración, 2 signos de interrogación. Piñata. Posadas esta sola palabra brillan de entusiasmo los ojos infantiles, porque para todos los niños significa 9 noches de cánticos, velitas, procesiones, dulces y sobre todo. Piñatas colgadas del centro del patio, oscilan en el aire, todas decoradas, esperando el momento cumbre en que un niño, con los ojos vendados, tratará de romperla de un golpe, provocando la lluvia de fruta. Todos sabemos que las piñatas están formadas de una olla de barro sobre la que se adhieren las más diversas decoraciones, pero ¿quién concibe estos ornamentos? ¿Qué manos colocan pacientemente adorno tras adorno, para que en un momento dado tras todo el trabajo quede destruido? Entre los gritos y la algarabía de los niños Sara Moirón. Personajes de mi ciudad. Piñata. Posadas. A esta sola palabra brillan de entusiasmo los ojos infantiles, porque para todos los niños significa 9 noches de cánticos, velitas, procesiones, dulces y sobre todo. Piñatas. Colgadas del centro del patio, oscilan en el aire, todas decoradas, esperando el momento cumbre en que un niño, con los ojos vendados, tratará de romperla de un golpe, provocando la lluvia de fruta. Todos sabemos que las piñatas están formadas de una olla de barro sobre la que se adhieren las más diversas decoraciones, pero ¿quién concibe estos ornamentos? ¿Qué manos colocan pacientemente adorno tras adorno, para que en un momento dado ¡zas!
Todo el trabajo quede destruido, entre los gritos y la algarabía de los niños. Las comillas. Lee con atención. Santa Claus no existe. El retorno de Dionisos. Este año el comercio ha empezado a celebrar el nacimiento de Cristo antes aún de conmemorar la Revolución. Una estación de radio emite todos sus anuncios, algunos de ellos cantados, sobre fondo de música navideña. La mezcla que resulta de los coros de niños cantando himnos luteranos con ponga la basura en su lugar, o con la noción, aunque sea, de esos condominios que los hay desde 370,000 pesos con solo el 10% de enganche, etc. Abunda en regocijantes confusiones e involuntarias gitanjáforas, como los coros entonando Ven y te adoremos para un fraccionamiento remoto de esos que siempre están a 5 minutos del Zócalo. Salvador Elizondo. Contextos. Las comillas, como habrás observado en el texto que acabas de leer, tienen varios usos. Se emplean para dar un sentido irónico. En el texto hay 3 palabras o frases encerradas entre comillas para señalar ironía, puedes encontrarlas. Escríbelas a continuación. Navideña. Que los hay desde 370,000 pesos con solo el 10% de enganche, etc. A 5 minutos del Zócalo. Entre comillas se ponen también frases célebres, populares, conocidas. Hay un ejemplo en el texto. Escríbelo. Ponga la basura en su lugar. También entre comillas se ponen los apodos o sobrenombres. Juan García, el Muelas. Margarita, la Chata. Se usan comillas para resaltar alguna palabra o frase o para citar las palabras de otra persona. En las siguientes oraciones coloca comillas donde hagan falta. A don Benito Juárez se debe la famosa frase, el respeto al derecho ajeno es la paz. El padre contestó, déjame pensar en esto. ¿Por qué pusiste las comillas? El respeto al derecho ajeno es la paz. Déjame pensar en esto. Porque se están citando las palabras de otra persona. Otros signos ortográficos. La diéresis. Lee las siguientes palabras. Lingüística. Paragüero. Pingüino. La diéresis se usa sobre la de las sílabas gue, gui para indicar que debe pronunciarse, que no es muda. Coloca diéresis donde corresponda. Aguada. Pedigueño. Argandero. Pinguino. Guitarrista. Cigueña. Guerrero. Vergüenza. Guero. Ambigüedad. Lingüista. Halagueño. Aguada. Pedigüeño. Argüendero. Pingüino. Guitarrista. Cigüeña. Guerrero. Vergüenza. Güero. Ambigüedad. Lingüista. Halagüeño. El asterisco. El asterisco, o un número encerrado entre paréntesis, es una llamada que avisa al lector que al pie de la página, o al final del capítulo del libro, hay una nota acerca de lo que se está diciendo. Cuando en una misma página se hacen varias notas, se va aumentando el número de asteriscos. 1 asterisco, 2 asteriscos, 3 asteriscos. En el caso de los números se utilizan 1, 2, 3, cerrados entre paréntesis, según la cantidad de notas. El uso de las mayúsculas. Lee con atención. Ex voto. En una iglesia del pintoresco pueblo de Tepoztlán existe un retablo, ex voto, en el que se ve a un campesino, de hinojos, dando gracias a la Virgen por el milagro que le hizo. La leyenda al pie del cuadro dice, Juan Crisóstomo Vargas, vecino de este lugar, da gracias con toda su contrita alma a la Santísima Virgen por el milagroso favor que le hizo la noche del 22 de mayo de 1916, al haber impedido que las fuerzas zapatistas se lo llevaran como llevaron a sus 3 pobrecitas hermanas. El hijo pródigo. El libro de la imaginación. El uso de las mayúsculas es importante para poder escribir bien. Necesitamos saber cuándo se deben usar y cuándo no. El abuso de las mayúsculas, frecuente en muchos tipos de escritos, prensa, revistas, etc., se puede considerar como una falta de ortografía. Lo mismo, claro está, la ausencia de una mayúscula obligada. Observa en el texto el uso de las mayúsculas en Tepoztlán, Juan Crisóstomo Vargas. Se usa porque son nombres propios. En el caso de Virgen y Santísima Virgen, se usa mayúscula porque se trata de atributos divinos como Dios, nuestro Señor Jesucristo, etc. La palabra en se escribe con mayúscula porque va al principio de un escrito y siempre se empieza con mayúscula.
La palabra la se escribe con mayúscula porque va después de un punto. En este caso siempre usamos mayúscula. Además de los usos anteriores, se usa mayúscula en los casos siguientes. Mi perro, Sultán, es bravo. Madrid es la capital de España. El río Amazonas es muy caudaloso. Las islas del Caribe son famosas por su belleza. En ocasiones se puede ver la Osa Mayor. Usamos mayúscula con nombres propios de animales, ciudades, astros y constelaciones, así como geográficos. 100 años de soledad. Lo que el viento se llevó. Estudios sobre el habla de la ciudad de Puebla. Va con mayúscula la primera letra del título de un libro, película o artículo, excepto cuando, por su propia naturaleza, debe llevar mayúscula. Puebla. El sábado de gloria. El centenario de la Revolución. La Facultad de Filosofía y Letras. La Cámara de Diputados. El siglo XVIII. El inciso 14. Se usa mayúscula con los nombres de ciertas celebraciones que se han convertido ya en nombres propios, con los nombres de las palabras básicas que se refieren a instituciones, centros, entidades, etc., con los números romanos. Juana la Loca, Isabel la Católica, Felipe el Hermoso, Mario Moreno Cantinflas, Cervantes, el Marco de Lepanto, Chucho, el Roto. Con los calificativos que acompañan a un nombre propio, con los apodos y sobrenombres, usamos mayúsculas. El excelentísimo señor arzobispo, el presidente de la Cámara, el sumo pontífice. Se usa mayúscula con las formas abreviadas de los tratamientos y con las palabras que forman parte del título de autoridades y dignidades. El gobierno de Venezuela ha dispuesto. Funcionarios del gobierno afirman. En el estado de Puebla. El gobernador del estado. Las palabras que se refieren a gobierno, estado, reino, etc., llevan mayúsculas solo cuando equivalen a nombres propios. Recuerda, en ocasiones usamos mayúsculas después de los dos puntos. Estimado doctor, me es grato comunicarle. Amiga querida, no sabes el gusto. Después del encabezado de una carta, documento, oficio, circular, etc. Dice Salvador Elizondo. La mariposa es un animal instantáneo inventado por los chinos. La primera palabra de una cita textual. Recuerda, después de los signos de interrogación o admiración, es posible usar mayúscula o minúscula, según el caso. ¿Ya regresaron los muchachos? Espero que sí, porque los necesito. ¿Ya regresaron los muchachos? Preguntó la señora. Pero, ¿no han regresado todavía los muchachos? Si lo que va entre signos de interrogación o admiración es una oración completa, la que sigue empieza con mayúscula, A. Si la interrogativa es la primera parte de una construcción mayor, B, lo que sigue va con minúscula. Si la interrogativa es la segunda parte de la oración, C, va con minúscula. En los siguientes textos, títulos y nombres de autores y obras, se han omitido todas las mayúsculas. Agrégalas. Metamorfosis. No era brusco Gacel, pero decía cosas violentas e inesperadas en el idilio silencioso con esperanza. Aquella tarde había trabajado mucho y estaba nervioso, deseoso de decir alguna gran frase que cubriese a su mujer asustándola un poco. Gacel, sin levantar la vista de su trabajo, le dijo de pronto: «Te voy a clavar con un alfiler como a una mariposa». Esperanza no contestó nada, pero cuando Gacel volvió la cabeza, vio como por la ventana abierta desaparecía una mariposa que se achicaba a lo lejos, mientras se agrandaba la sombra en el fondo de la habitación. Ramón Gómez de la Serna. Caprichos. En el libro de la imaginación. Metamorfosis. No era brusco Gacel, pero decía cosas violentas e inesperadas en el idilio silencioso con esperanza. Aquella tarde había trabajado mucho y estaba nervioso, deseoso de decir alguna gran frase que cubriese a su mujer asustándola un poco. Gacel, sin levantar la vista de su trabajo, le dijo de pronto: «Te voy a clavar con un alfiler como a una mariposa». Esperanza no contestó nada, pero cuando Gacel volvió la cabeza, vio como por la ventana abierta desaparecía una mariposa que se achicaba a lo lejos, mientras se agrandaba la sombra en el fondo de la habitación. Ramón Gómez de la Serna. Caprichos. En el libro de la imaginación. Ya le tocaba. De esa Urbina, el compadre y lugarteniente de Pancho Villa, se contaba que invitó a comer a un compadre que acababa de vender unas mulas.
y a los postres, Urbina, ya borracho, seguía brindando mientras enlazaba con el brazo derecho la espalda de su compadre. Hacía calor y el compadre se llevó la mano a la bolsa de atrás del pantalón para sacar la mascada, pañolón colorado de los rancheros. Urbina, en su delirio de sangre y alcohol, imaginó que el compadre sacaba la pistola y adelantándose, sin dejar de abrazarlo, con la izquierda le perforó de un tiro el corazón. Cayó el compadre muerto, y cuando lo extendieron sobre el pavimento, en su mano crispada solo apareció el pañuelo. Viendo lo cual, Urbina se echó a llorar y decía, «Pobrecito de mi compadre, es que ya le tocaba». José Vasconcelos. La tormenta. En el libro de la imaginación. Ya le tocaba. De esa Urbina, el compadre lugarteniente de Pancho Villa, se contaba que invitó a comer a un compadre que acababa de vender unas mulas. Y a los postres, Urbina, ya borracho, seguía brindando mientras enlazaba con el brazo derecho la espalda de su compadre. Hacía calor y el compadre se llevó la mano a la bolsa de atrás del pantalón para sacar la mascada, pañolón colorado de los rancheros. Urbina, en su delirio de sangre y alcohol, imaginó que el compadre sacaba la pistola y adelantándose, sin dejar de abrazarlo, con la izquierda le perforó de un tiro el corazón. Cayó el compadre muerto, y cuando lo extendieron sobre el pavimento, en su mano crispada solo apareció el pañuelo. Viendo lo cual, Urbina se echó a llorar y decía, «Pobrecito de mi compadre, es que ya le tocaba». José Vasconcelos. La tormenta. En el libro de la imaginación.